Bueno, estábamos viendo que estábamos viendo que yo tengo una función vectorial, ¿sí? Déjenme utilizar un color un poquito más fuerte. Yo tengo esa función vectorial. Bueno, a partir de ella puedo obtener su derivada. Recordar, la derivada de una función vectorial es un vector tangente a la curva o gráfica de la función vectorial correspondiente. Eso es muy importante. Este va a ser un vector tangente a la curva en un punto de la gráfica de su respectiva función vectorial. Bien. Como esto es un vector, todo vector tiene vector unitario. A ver ese micrófono, siléncienlo por favor. Todo vector tiene vector unitario. ¿Por qué? Ya lo vimos, ya lo sabemos. Todo vector se puede expresar como el producto de su norma por un vector unitario en su dirección. Entonces, si este cuate es un vector, tiene vector unitario. Obviamente es un vector, pero función vectorial, ¿eh? O sea, no estoy hablando de que sea un vector constante. Una función vectorial es un vector. Sí, por eso es que digo que es un vector, aunque obviamente es función vectorial. Entonces, si yo a ese vector lo divido entre su normita, obtenemos el vector tangente unitario. Tangente unitario a la función vectorial. Y para cuestiones prácticas, nada más lo puedo poner así. Ya sabemos que son funciones de t. Todos estos vectores son funciones de t. Bien. Este obviamente va a ser un vector tangente, por eso se llama vector tangente, pero es unitario. O sea, prácticamente es el nombre, vector tangente unitario. Ok. Y luego vimos el concepto de curvatura. La curvatura es un escalar, no es vector, es un escalar. ¿Por qué? Porque es una cantidad que nos mide qué tan cerrada o abierta, es decir, qué tan curva es la curva en un punto. ¿Sí? Y entonces la curvatura pues es una función también de t. Y ya dijimos, es la norma de la derivada del vector tangente con respecto a la longitud de arco. Pero ya vimos que esta forma como que nos mete ruido. El día de ayer hicimos un análisis, lo explicamos y llegamos a la conclusión de que también la podemos expresar de esta forma. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Sí, obviamente esta forma está más clara. ¿Por qué? Porque aquí, cuando yo le pongo primas, esas primas significa que son derivadas con respecto de t. T viene siendo, o sea, el parámetro, viene siendo la variable independiente por excelencia de todas de las funciones vectoriales. Por eso es que esta derivada, que era con respecto a la longitud de arco, me metía ruido. Sí, no me era muy claro. Pero ya vimos que haciendo un análisis de esto, la regla de la cadena y un artilugio algebraico, llegamos a esta. ¿Sí? Pero no son las únicas derivadas, perdón, no son las únicas fórmulas para la curvatura. También tenemos esta. La norma de la derivada de la función la norma del producto cruz de la primera derivada de la función vectorial y la segunda derivada entre
la norma de la derivada al cuadrado. ¿Sí? Esa es otra fórmula. Perdón, es al cubo. Ya decía yo que era al cubo. Esa es otra fórmula que también nos representa la curvatura. De hecho, fíjense cómo a partir de esta, que es propiamente la definición de curvatura, porque yo les expliqué ahí, hicimos un análisis, a partir de esta obtuvimos esta. Y a partir de esta podemos llegar a esta. De hecho, es uno de los ejercicios que vienen más adelante. Sí, una demostración. De esas demostraciones matonas que a ustedes les gustan, ¿verdad? Que hasta las van a pedir en el examen. ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Bueno, ya dijeron, ¿eh? Vamos a poner demostraciones en el examen, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? No, profe, ¿cómo cree? Pues no anda diciendo ahí que muy salsa. ¿Cómo ven al ingeniero? Nomás a él, profe. Póngase la sala de él. A ver quién fue el... el ingeniero Jacinto, ¿no? ¿Sí te llamas Jacinto, ingeniero? ¿Sí es Jacinto? No, a mí me pareció ver a Casey Briones, el que dijo eso. Ah, no, fuiste tú, Bonilla. Yo no fue Bonilla. Yo creo que te llamabas Jacinto, pero es Fernando. ¿Qué pasó, profe? Oh, pues ya llevo con ustedes el semestre pasado. Pues es que se confunde uno. Oh. No, es Fernando. Te llamas como el profe, ¿verdad? Como nuestro buen amigo Fer. ¿Sí o no? Sí. No, pues ahí está. Si te le echas de nuevo con él, ya la armaste. No, ¿qué pasó? Mejor con ustedes, el mero. No, pues. El que sí sabe. ¿Cómo ven? Bueno, a ver, fíjense bien. Esta es otra fórmula para la curvatura. Esa fórmula viene más abajito. Tenemos esta. Esta fórmula, pues si se fijan, hay algo aquí. ¿Por qué? Porque esta fórmula la vamos a utilizar cuando tengamos una función escalar, cuando tengamos f de x, ¿sí? Una función escalar, vamos a utilizar esta fórmula para encontrar la curvatura. Estas tres, 1, 2, 3, las vamos a utilizar para encontrar la curvatura de una función vectorial, ¿sí? O sea, cuando sea una función vectorial, utilizamos cualquiera de estas tres. Ustedes van a decir, bueno, ¿cuándo utilizamos una y cuándo utilizamos otra? Bien, eso depende del ejercicio, ¿sí? Independientemente de eso, son la misma, ¿sí? Son lo mismo, son diferentes formas de expresar matemáticamente la misma variable. Pero ¿a qué me refiero de que dependerá del ejercicio? Bueno, pues de que en un ejercicio, si antes nos pidió, por ejemplo, sacar el vector tangente, pues bueno, pues en esa situación pues aplicaríamos esta, porque como ya tenemos el vector tangente, lo derivaríamos. Se supone que para encontrar el vector tangente conocemos la norma de la prima, o sea, la norma de la derivada de la función vectorial, entonces nos iríamos por esta fórmula, ¿sí? Pero si nos vamos por esta, pues también, ¿sí? O sea, va a depender de qué se nos haga más rápido. Pero esta la vamos a utilizar cuando tengamos una función escalar, una función f de x. Sin embargo, ya vimos que existe una relación entre funciones escalares y funciones vectoriales. Aunque no son lo mismo, gráficamente pues representa la misma cosa. O sea, yo puedo expresar una función escalar como una función vectorial. Ya lo explicamos, me voy a la forma paramétrica y de la forma paramétrica a la vectorial, y luego al revés también se puede, ¿sí? Eso también hay que entenderlo.
Hay otras fórmulas, más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, aplicando la curvatura para curvas paramétricas. Porque recuerden que aquí ya tenemos vector, escalar y nos faltaría la paramétrica. Esa viene más adelante. Sí, esa viene más adelante. Incluso creo que por ahí hay un ejercicio que pide que lo demostremos. Bien. Y ahora vamos a pasar a un tema muy importante de cálculo vectorial, que es precisamente el concepto de vector normal, vector binormal, bueno, vector, sí, normal, binormal, y movimiento curvilíneo, bueno, movimiento curvilíneo todavía no, movimiento normal y binormal. ¿Por qué? Porque ya conocemos el vector tangente, sí, ya sabemos qué onda con el vector tangente. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a suponer que yo aquí tengo esta curva. Esa curva, pues es una curva, por ejemplo, de una forma paramétrica. Acuérdense que la diferencia con respecto a la gráfica de una función vectorial es que esta no tiene flechas. Y el hecho de que no tenga flechas me va a ayudar mucho para explicar lo que les voy a decir. Por eso es que no voy a asumir que es la gráfica de una función vectorial, sino de una función en forma paramétrica, aunque ya sabemos que hay una relación muy íntima, ¿sí? Sumamente íntima. Prácticamente la única diferencia es que esta no lleva las flechitas, ¿sí? Pero me va a servir para explicar todo lo demás. Entonces vamos a suponer que yo tengo esa curva. Para cualquier punto, bueno, antes de eso, decimos que una curva es suave, si esta no experimenta cambios muy abruptos en sus puntos. Si no experimenta cambios abruptos en sus puntos. ¿Qué es un cambio abrupto? Un cambio abrupto es pues algo que indica una variación sumamente tremenda. Vamos, incluso a lo mejor al decir sumamente tremenda, como que sería como que se salió para afuera, ¿no? Pero con esto me estoy refiriendo a que es un cambio enorme. Incluso pudiéramos comentar algo así como un cambio muy tremendo, casi como inmensurable. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, fíjense bien. A ver, por ejemplo, esta es una curva en forma paramétrica. Si se fijan, en este punto P, tenemos una curvatura, ¿verdad? Tenemos una curvatura. Y en este punto que es el Q, tenemos otra curvatura. Pero aquí hay un cambio muy grande, porque aquí la curva no está tan cerrada en P, pero en Q sí está muy cerrada. Entonces estamos ahí viendo puntos cercanos donde hay un cambio muy grande. De ser más o menos mediana, por así decirlo, la curvatura en P, cambia o toma valores muy grandes en Q. Es un cambio muy grande, ¿sí? Sin embargo, la curva es suave, no hay ninguna bronca, aun cuando aquí haya cambios muy grandes. Pero un cambio muy abrupto es, por ejemplo, en esta curva. Si se fijan, en este punto, que le voy a llamar P ahora, pero para esta, pues aquí se halla un cambio muy enorme de la curvatura, ¿sí? Tan enorme es que prácticamente aquí hay un pico, ¿sí? Y un pico representa un cambio muy grande. De hecho, yo les comentaba a sus compañeros del otro grupo que podemos relacionar este tema con el concepto de derivabilidad o diferenciabilidad que vieron en cálculo diferencial. Y de hecho,
sería muy interesante que lo retomáramos, puesto que la curvatura es una derivada. ¿Sí? Entonces, en cálculo diferencial, veíamos lo siguiente, que una función, para que sea derivable en un valor, o en un punto, para que sea derivable ahí, la derivada tiene que existir. Tiene que existir la derivada. ¿Qué significa esto? A ver, la derivada, ¿qué es? En esencia, ¿qué es la derivada? ¿Sale? Es la dirección, ¿no? A ver, ¿alguien más? Es la pendiente de la recta tangente. Ok, estamos de acuerdo con eso, pero en esencia, ¿qué es la derivada? Sí es correcto eso que me dijeron, pero otra cosa muy esencial, ¿qué es? Adelante. ¿Qué es? ¿Es una razón de cambio? Sí es una razón de cambio, pero hay otra. A ver, otra. Adelante. Échenle, échenle. ¿Qué más? Pues también se podría notar como la velocidad, ¿no? ¿Cómo qué, perdón? Como una velocidad. Sí, sí. O sea, la interpretación física de la derivada es la velocidad de cambio, o la rapidez de cambio más bien. Pero hay otra. Una desde el punto de vista matemático, no geométrico, porque geométrico ya me la dijeron. Miren, concéntrense en la definición de la derivada. A ver, ¿qué es entonces, en esencia? ¿Un qué? Ya les estoy diciendo ahí algo. ¿Es un qué? Un límite, ¿no? Un límite. La derivada es un límite. Y como la derivada es un límite, podemos hablar de la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. Y entonces, como la derivada es un límite, la derivada por la derecha tiene que ser igual a la derivada por la izquierda. Y si no es igual, entonces no es derivable en ese valor. ¿Sí? No es derivable o diferenciable. Por ejemplo, la función valor absoluto, ustedes recuerdan que la gráfica era así. Esa función no es derivable ni diferenciable en cero. ¿Por qué? Porque la derivada por la izquierda es menos 1 y por la derecha es 1. No es igual. Entonces la derivada en 0, la derivada en 0 para la función valor absoluto no existe. O la función valor absoluto no es derivable o diferenciable en 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, necesito que me pongan esas cámaras y que me respondan. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Pongan esas cámaras. Entonces, vean cómo eso lo podemos ver geométricamente como un punto muy agudo, como una esquina, ¿sí? Una esquina. Esos puntos muy agudos o en forma de esquina indican un cambio abrupto. Acuérdense que aquí, por ejemplo, la derivada va así y de repente luego va así. Es un cambio enorme. ¿Sí están de acuerdo? Por eso es que no es derivable, es un cambio infinito, pudiéramos así decirlo. Entonces esos puntos de esquina o puntos agudos
también lo aplicamos en ¿cómo se llama? En funciones paramétricas o funciones vectoriales, y podemos ver aquí que la curva no va a ser suave. No va a ser suave, ¿por qué? Porque no tiene vector tangente unitario. ¿Sí están de acuerdo que aquí no hay vector tangente unitario? En P no es derivable. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Incluso aquí se dice que en esos puntos existe singularidad. ¿Sale? Bien. Entonces, cuando nosotros tengamos esta clase de puntos donde hay cambios infinitos, cambios muy abruptos, que gráficamente lo vemos como una esquina o como un pico, no va a ser suave, ¿sí? O sea, la curva no va a ser suave. Sí puede serlo en cualquier otro intervalo, pero en toda ella no es suave. Entonces, cuando es suave, quiere decir que no tiene esos cambios. Bien. Ahora, regresando a lo que les decía, toda curva suave, hablando de función vectorial, va a tener ¿qué cosa? Va a tener un vector tangente unitario, porque ya lo dijimos. El vector tangente unitario es esto, mira, ahí está la derivada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Ahí está la derivada. Entonces, cuando es suave, para cualquier punto va a haber un vector tangente unitario. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Pero también va a existir otro vector que va a ser la derivada de ese vector tangente con respecto de t entre su norma. Fíjense. Y como estamos dividiendo un vector, que en este caso es t' vector entre su norma, entonces significa que ese nuevo vector es un vector unitario. ¿Sí? Pero este vector unitario se llama vector normal. Vector normal. ¿Por qué vector normal? Porque cuando la curva es suave, en términos generales, ese vector normal va a ser perpendicular al vector tangente. ¿Sí? ¿Y por qué va a ser perpendicular al vector tangente? Porque aquí vamos a aplicar lo que ya habíamos visto anteriormente, que fue esta demostración. Acuérdense, ese teorema que decía que si la norma de un vector era constante, ¿sí? Si la norma de un vector es constante, entonces ese vector es perpendicular a su derivada. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Se acuerdan que lo analizamos, no? Lo demostramos. ¿Sí? Entonces, en esas circunstancias, ese vector va a ser perpendicular al tangente y por eso se le llama vector normal. Entonces, si son normales, significa que apunta, bueno, que va a ser perpendicular a él. Pero aquí sucede una cosa. Esta curva está en el espacio, no en el plano, en términos generales. Pero ahorita les explico el porqué. Sí, porque significa que puede estar así, 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 pero yo lo estoy dibujando de esa forma. Bien. Pero también tenemos un tercer vector. Y ese vector es el producto cruz del vector tangente con el vector normal. Y ese vector se llama vector binormal. Entonces, si este vector binormal es el producto cruz de estos dos vectores, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Que qué? Que es perpendicular también. Que es perpendicular a ellos. Pero tiene que esa perpendicularidad obedecer a la regla de la mano derecha. Entonces, si yo aplico la regla de la mano derecha, ese vector binormal aquí iría hacia abajo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Ahora, ¿hacia dónde apunta n? Porque si yo soy capaz de entender hacia dónde apunta n,
fácilmente voy a entender hacia dónde va a apuntar V. B. ¿Por qué? Pues porque T ya sé que es tangente. Sí, tangente a la curva. Entonces, ¿hacia dónde apunta el vector normal? El vector normal va a apuntar hacia el lado cóncavo de la curva, es decir, hacia donde se cierra. Ya con esta idea ya no hay pierde para cuando la curva está en el espacio. Tiene que ser hacia donde es más agudo. De esta forma, vamos a ver qué pasa aquí. En este punto, el vector tangente no hay pierde. Este cuate es así. Ahí está el vector tangente. El vector normal va a apuntar hacia el lado cóncavo de la curva, es decir, hacia donde se cierra. Allí está. Y el vector binormal, aplicando la regla de la mano derecha, va a apuntar hacia acá. ¿Queda claro o no? Más o menos. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿No escucho? Bien. En este punto, ¿hacia dónde va a ser el asunto? Bueno, aquí está el vector tangente, el vector normal hacia acá, hacia el lado cóncavo, y el vector binormal así. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, aquí lo interesante es ver que estos tres vectores, que son el vector tangente, el vector normal y el binormal, cuando la curva es suave, están formando un frame o marco de estos tres vectores. Y serían perpendiculares 2 a 2. Y serían unitarios, y son unitarios. Sí, ¿por qué? Porque ya vi que el vector tangente es unitario. Aquí está. El vector normal también. Y el vector binormal también, porque es el producto cruz de dos vectores de estos. Entonces, básicamente vamos a tener este frame constituido por el vector tangente, por el vector normal, así como lo estoy poniendo, tiene que ser el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, profe. Y estos tres vectores se parecen mucho a algo que ya vimos en la segunda unidad. Se parece mucho a esto. A este frame, pero formado por IJK. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Nada más que la diferencia es que este cuate es fijo. Es fijo. Este cuate está en el origen. O sea, su punto de aplicación es el origen. ¿Sí o no? El punto de aplicación de los tres vectores es el origen. Y en este, el punto de aplicación es el punto sobre la curva. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Sin embargo, tiene mucha similitud. ¿Sí lo ven o no? ¿Sí? Sí, ¿por qué tiene similitud? Porque este cuate, su punto de aplicación es cualquier punto de la curva. Entonces está sobre la curva. Es como si fuera esto. Al estar en la curva, se va a estar moviendo. Ya se fijaron que se mueve, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Mientras que este no se mueve. Ahora, esas cosas de que se mueva, más adelante lo vamos a ver. Hay otro parámetro muy importante que se llama torsión y que nos dice cómo se tuerce al estar en la curva. Pero fíjense aquí cómo tenemos una herramienta muy importante para entender muchísimas cosas de la ciencia, de la ingeniería, de la naturaleza.
como termodinámica, como campos electromagnéticos, como mecánica de fluidos, aerodinámica, mecánica de materiales. ¿Por qué? Porque son medios que experimentan deformación. Entonces todas esas cosas se pueden analizar con estas herramientas. ¿Sí queda claro? Ahora, este marco es muy especial, se llama marco TNB. Así es como viene en su libro. De hecho, se los voy a poner aquí. Voy a compartir la pantalla. A ver. Fíjense, aquí está. ¿Ya se fijaron? ¿Sí lo ven o no? Sí, profe, sí se ve. Ese marco o frame se llama marco o frame TNB. ¿Sí? TNB. Y es muy importante, vean aquí la lectura que dice, ¿eh? Vean esta lectura, vamos a hacerlo. Dice, la figura 7 ilustra el ejemplo 6, mostrando los vectores tangente, normal y binormal, en dos puntos distintos de la hélice. La hélice viene siendo la curva, porque así es como era ese punto, ¿sí? En general, los vectores TNB comienzan en varios puntos de la curva de un conjunto de vectores ortogonales llamados el frame o marco TNB, el cual se mueve a lo largo de la curva conforme te varía. Este marco o frame TNB juega un rol o un papel muy importante en la rama de la matemática conocida como geometría diferencial y en aplicaciones del movimiento de vehículos aeroespaciales, ¿sí? Aquí podemos hablar de aviones, helicópteros, autogiros, cohetes, drones, incluso ahorita, por ejemplo, la cuestión de los drones pues ha tenido mucho desarrollo, ¿verdad? Naves espaciales, obviamente, pero no solamente eso, no solamente eso. Podemos irnos a cuestiones de mecánica de fluidos, como yo les comentaba, de medio continuo, de termodinámica, de mecánica de materiales, campos electromagnéticos. Incluso aquí está hablando de una rama que se llama geometría diferencial. Ya en su momento les hablé algo de esta rama de la matemática, la geometría diferencial. De hecho, les voy a compartir un vídeo, pero espero que los vean. ¿Sí? O sea, tienen que ver las cosas que uno les comparte. No escucho. Sí, profe, sí las veo, las veo. Sí, porque la geometría diferencial es una rama de la matemática muy abstracta, ¿sí? De hecho, surge en el siglo XIX. Es una generalización de la geometría de Euclides. Estamos hablando de que nuestro cuate Euclides vivió en el año 400. A ver, búsquenlo por favor ahí en el internet. Euclides. ¿Ya? ¿Quién ya lo buscó? Rápido, chavos. No oigo. Nació el 323 a.C. Exacto, el año 300. ¿Qué les había dicho? ¿300? ¿400 les dije? ¿O 300? Estoy esperando que me respondan. Creo que se había dicho 400. 400, 300. ¿Sí? 400, 300 les iba a decir. Fue cuando vivió Euclides. Y
Lobachevsky y Riemann fueron dos matemáticos que dieron origen, bueno, que no que dieron origen, sino que descubren la geometría diferencial, pero estos cuates vivieron en el siglo XIX. Estamos hablando de que de Euclides a estos dos matemáticos transcurrieron, fíjense bien, más de 2000 años. ¿Sí están de acuerdo, no? Del año 300 antes de Cristo al año 1850, porque fue la segunda mitad del siglo XIX, pues estamos hablando de más de 2000 años, 2100 años, más de 2100 años. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, en ese tiempo siempre se trabajó con la geometría de Euclides, pero estos cuates descubren la geometría diferencial, que es una generalización de la geometría de Euclides, ¿sí? Ahora, esa rama de la matemática, de la geometría diferencial, no es única. También hay otra que se desarrolla mucho gracias a estos matemáticos, que se llama topología. También hay una que se llama topología. Y esas matemáticas son fundamentales para la cuestión de aeroespacial, la cuestión de materiales avanzados, ¿sí? Materiales avanzados, para la cuestión de ingeniería naval, para la cuestión de, tecnologías de alto impacto. ¿Por qué? Porque nos permiten describir cómo es el espacio cuando experimenta deformaciones. Y esas deformaciones están muy relacionadas con materiales que se mueven sumamente rápido. Y cuando hablamos de materiales que se mueven sumamente rápidos, estamos hablando de cuestiones aeroespaciales, de cuestiones de trenes de alta velocidad, de cuestiones de, pues hasta incluso, me duele decirlo, pero militar. Entonces, si no se dominan esas ramas de la ciencia, pues difícilmente se van a poder desarrollar vehículos que tengan esas características de altas velocidades, ¿no? ¿Sí? Entonces es obvio que por eso pues hay que meterse por ese lado. Ahora, aquí nada más estamos viendo una introducción. ¿Alguna pregunta, duda? No, profe. Bueno, no se me vayan porque voy a tomar captura de pantalla, ¿eh? Ya ven que pues muchos dicen, no, ¿para qué? Yo no. Oigo. Sí, profe. Pero pues mejor quedarse al final. Mira, no, son 19. ¿Cómo ven? ¿Cómo los ves, Casey? Pues yo le digo, profe, no estamos motivados con el cálculo doctoral todavía. ¿Sí, verdad? ¿Se la querrán echar de nuevo? ¿Cómo ves? Sí. Yo creo que hacer más quintas, si se pueden echar, profe, sin problema la hacen. ¿Cómo ven al ingeniero? ¿Y por qué crees, ingeniero, que se la quieren echar de nuevo? Pues no están aquí, profe, echándole ganas. No, sí, pero pues no vienen tus compañeros. O dicen, no, pues para qué, entonces ahí están los vídeos. Justo, profe. También, ¿verdad? Dicen, a mí me gusta mejor ver así en mi camita ahí con los vídeos. ¿Sí o no? Pero no es como la versión ahorita. En Sí, vivo, pues en sí, directo. Sí, ya con que después no sabe, ¿no? Es como los partidos de fútbol. ¿A poco te vas a echar la repetición? Pues como que no, ¿verdad? Así ¿Sí me o no? Es como, por ejemplo, un filetito, ¿sí o no? Es una costillita. ¿A poco te la vas a echar ya recalentada? Pues como que no está chido, ¿no? Mejor así luego saliendo, ¿no? Sí, no se la rica así, desde directa. Sí, pues sí. Ya después
Ya está todo así como cartonado. Bueno, pues vamos a dejar aquí, jóvenes. Continuamos mañana. Dios mediante, que pasen buena tarde. Gracias, profe. Buenas noches. Ya, profesor. Dale.